con el seminario. Muchas gracias a todos. Un saludo. Pues muchas gracias, Nerea. Muy buenos días. Soy Francisco Pombo, consultor senior del Grupo Integra, en concreto de la empresa filial de Integra EFOR Tecnología. Y es un placer, la verdad, contar con todos vosotros y agradecemos la presencia en este webinar. En este webinar, como ha comentado Nerea, estaré acompañado desde distintas localidades del país. Desde Zaragoza está mi compañero Pedro Diestre, en Madrid mi ex colega de IBM Sergio López y finalmente en Barcelona está Tomás. O sea que, como veis, el ciberespacio nos permite una conexión multiciudad. Lo bueno del ciberespacio, como podéis ver, es esta compartición de datos, presentaciones, etcétera. Y esto muestra un poco también la exposición que muestran las tecnologías y nuestros datos a posibles ciberdelincuentes, ¿no? En la sesión de hoy vamos a tratar este tema que es de capital importancia para las empresas de hoy en día, que es cómo proteger uno de nuestros más activos, más valiosos, ¿no? Que son los datos, como dicen algunas consultoras, pues el petróleo del siglo XXI, ¿no? Nuestros datos, evidentemente, contienen datos críticos de nuestros clientes, proveedores, mercancías, productos, proyectos, cuentas, nóminas, etcétera, información médica. Y todos estos datos, especialmente los más sensibles y efectivamente además los regulados, son los que tienen más riesgos y los que debemos de proteger, ¿no? Entonces, en esta sesión os vamos a presentar una tecnología muy sencilla para tratar estos temas. Fran, te has muteado. Ahí, Hola. ahora. Vale, perdonar, ¿eh? No, que una pequeña presentación, aunque muchos de vosotros sois ya clientes del grupo Integra, hay algunos que hemos visto que no. Bueno, comentaros, el grupo EFOR pertenece al grupo Integra, que está presente desde 1986, que es donde nuestro presidente arranca la compañía alrededor de la formación alrededor del IBM PC que se había anunciado en el año 82 en Calatayud, en Aragón, y hoy en día ya este grupo ha crecido a más de 700 personas, con sedes en todas las localidades que podéis ver en el mapa. Somos miembros de la empresa familiar y ya hemos empezado la internacionalización. Estamos ya presentes en más de 18 países, muchas veces a partir de empresas nacionales que se han internacionalizado y hemos tenido el privilegio de que ellos han contado con nosotros en dicha internacionalización, y otras veces son multinacionales que han visto o confiado en nuestro buen hacer y nos han llevado a sus países matrices, ¿no? Somos proveedor homologado por el Ministerio de Trabajo, tenemos las certificaciones que nos permiten concurrir en los espacios tecnológicos a los que nos dedicamos. Tenemos la ISO 9001 de gestión de calidad, cumplimos las normativas medioambientales y la normativa 14001 y evidentemente sabemos gestionar los datos de forma segura con la norma, cumpliendo la norma 27001. A ver ahora cómo paso aquí. Bueno, aquí en este slide es un poquito más de situaros que somos la empresa. Nosotros, los que estamos en este seminario, mi compañero y Pedro y yo, nos dedicamos fundamentalmente a la parte central que pone aquí, servicios y sistemas de IT, dedicados a infraestructuras, seguridad, atención a los usuarios, CPDs, etcétera. Pero dentro de nuestra empresa hay distintas divisiones en las que empezamos desde la estrategia con una consultoría de procesos, una excelencia empresarial, pertenecemos al Club de Excelencia de la Gestión y tenemos productos que nos ayudan a cumplir y mostrar la calidad de nuestros procesos. Siguiendo con todo eso, evidentemente, una vez que hemos analizado los procesos críticos a mejorar, tenemos que
o mejorar el talento que tenemos o incorporar nuevo talento, y aquí tenemos otra división que se encarga no solo de la captación para nuestros clientes en cualquier modalidad, para incorporarlos como outtasking o outsourcing o como se quiera, y evidentemente también tenemos lo que fue el nacimiento de nuestro negocio, que es la formación, donde disponemos de una infinidad de cursos y adicionalmente herramientas propias para facilitar los cursos, tanto online como presencial. En las soluciones de negocio, pues somos expertos en ERP, Sage y Microsoft Business Central, en CRM también en Microsoft Business Central y también en Salesforce, y tenemos ya desplegadas soluciones de IoT, analizando los datos y gobernando los datos que todas esa cantidad de fuentes nos proporcionan, y tenemos también una rama importante en experiencia digital, donde ayudamos a nuestros clientes a comunicarse con los suyos a través de distintos canales, tenerlos controlados, etc. En alianzas tecnológicas estratégicas nos apoyamos fundamentalmente en los partners, no exclusivamente, pero mayoritariamente en los partners que podáis ver debajo. En sistemas, fundamentalmente, hay tres importantes, que son Fortinet para el tema de la red, IBM para todo lo que es IBM y Lenovo para el tema de servidores, bien Power, bien x86, y evidentemente en IBM y Microsoft alrededor del mundo del software. Y en concreto, en esta sesión vamos a apoyarnos en el líder de software de seguridad, que es IBM, ¿no? ¿Qué vamos a presentar hoy? Dentro de la división de IBM Seguridad hay varias estrategias, o varios frentes de cómo proteger nuestros datos. La solución que vamos a presentar hoy en concreto es la solución de Guardium para protección de datos. Pero, como podéis ver en el vídeo que os voy a presentar a continuación, el espectro de ciberseguridad consta con muchas más cosas. Un segundito de vídeo. Bueno, como podéis ver, aquí tengo en esta presentación que posteriormente os harán llegar nuestros compañeros de marketing o nuestras compañeras de marketing, hay varios links que podéis ver aquí. El primero, que es donde podéis ver este vídeo, que resume en 2 minutos o menos de 2 minutos las capacidades de los productos de seguridad en los que en Integra somos especialistas de IBM. Aquí podéis ver un vídeo en concreto de la solución de Guardium que vamos a presentar hoy, y esta es la landing page en castellano o en español de la solución que vamos a presentar. Como habéis podido ver por el resumen del vídeo, lo primero es alinearnos con la estrategia de nuestra organización. Es decir, no empezar la ciberseguridad por cualquier parte, sino de forma coherente con la estrategia. Ya hemos dicho que uno de los activos principales de nuestras empresas son nuestros datos, con lo cual lo lógico es empezar con servicios que nos ayuden a detectar,
dónde están esos datos, dónde están nuestros puntos vulnerables para definir una organización que ahora se llama Zero Trust o de cero confianza y a partir de ahí empezar a construir nuestra ciberseguridad empresarial. Para ello contamos con una serie de servicios en las que Pedro enumerará en un par de minutos, mi compañero Pedro, que es nuestro CISO y responsable de los servicios de ciberseguridad del Grupo Integra, y evidentemente en muchos de ellos nos apoyamos en IBM Security y en nuestros especialistas. Dentro ya de las soluciones, una vez que hemos alineado la estrategia de ciberseguridad con nuestra estrategia empresarial, empezamos ya a proteger. Y dentro de la protección tenemos como tres grupos de familias, ¿no? La Verify, que es para proteger a los usuarios, gestionando su identidad de forma sencilla y no intrusiva, tanto para nuestros empleados como clientes, como también usuarios privilegiados o administradores. Es decir, no queremos auditarles, pero sí ser capaces de ayudarles y de cerciorarnos que además son ellos, ¿vale? Y estos usuarios privilegiados que manejan datos críticos, pues deben de estar ayudados y controlados. Y evidentemente esto es más complicado porque lo tenemos que hacer en un entorno multicanal, desde un dispositivo móvil, una tableta, etcétera, con multinube, porque todos los clientes cada vez más estáis en distintas nubes, y también como servicio. Es decir, oye, lo puedes contratar on-premise o lo puedes contratar como un servicio que estaríamos encantados en proporcionar. Después, otra forma de proteger es la solución más 360, que es un gestor de dispositivos móviles, llamando dispositivos móviles evidentemente a los teléfonos, las tabletas, PCs con Windows, PCs con macOS o dispositivos de Google, tanto Android, Chrome, etcétera. Centrados en empresas que utilicen medios de pago, fundamentalmente bancos y grandes hipermercados, tenemos la solución de Trustir, que está especialmente diseñada para prevenir y reducir el fraude donde hay pagos y donde el dinero de nuestros clientes puede verse comprometido. Y la solución de Guardium, que también nos ayuda a proteger nuestros datos, tanto en bases de datos como en sistemas de ficheros, es lo que veremos a continuación con más detalle y no voy a entretenerme. Y por último, las soluciones de gestión. Dentro de las soluciones de gestión, pues contamos con el SIEM, que es QRadar, que como veis los analistas la sitúan en el gráfico de la derecha como la herramienta líder indiscutible, yo creo, bueno, no sé, desde los últimos 10 años. Quiero decir que no solo lo importante es ser el líder un año, que esto puede ser temporal, sino mantenerse durante 10 años. Yo creo que tiene que dar mucha confianza a las personas a la hora de confiar en una herramienta. Cada vez se está incorporando más automatización y más inteligencia artificial en ella y adicionalmente últimamente se ha visto complementada por una herramienta SOAR para en los grandes SOC ser capaz de tomar decisiones muy rápido ante un incidente que sí o sí, desgraciadamente, es posible que se produzca. Entonces, cuando se produce un incidente, es importante tomar decisiones rápido y esta herramienta, a través de guías automatizadas, es capaz de aprender y sugerirnos qué pasos tenemos que hacer, desde avisar al cliente, avisar a nuestra dirección general, avisar al organismo regulador, todo esto, y si somos una empresa muy grande, avisar a la prensa y qué tenemos que decir, ¿no? Y todo esto se está agrupando en una solución moderna de contenedores, ¿vale? Basada en Kubernetes y que aglutina todas las anteriores tecnologías que se pueden consumir como servicio. ¿Y por qué este tipo de soluciones de protección? ¿Vale? Y aquí entramos en, aunque este estudio tengo aquí el link y si lo pincháis podéis verlo en detenimiento, ¿vale? Solo tenéis que registraros y lo podéis descargar. Este estudio
se ha hecho, bueno, lo hacemos o lo hace Ponemon Institute, que fue un instituto de ciberseguridad creado hace, no sé, me acuerdo ya, en el 2002, creo recordar. Bueno, a principios de los 2000 se creó el Ponemon Institute, que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a analizar la ciberseguridad, y en el último estudio que ha hecho en el 2021, en colaboración con el Institute of Business Value de IBM, y que se ha hecho en todos los países que podéis ver sombreaditos en azul, entre los cuales no está España, pero bueno, es igual, y España forma parte de los países occidentales, con lo cual se puede ver un poco también el impacto de este estudio. Se han analizado las brechas de ciberseguridad a través de 3.500 entrevistas en 17 países y en 17 industrias por 17º año consecutivo, y se ha visto que los costes de la violación crecieron durante el 2001 y posiblemente como consecuencia de la pandemia, y digo y pospandemia porque ya sabéis que un incidente de ciberseguridad más o menos tiene unos 200 y pico días dentro de nuestra empresa sin que nos demos cuenta, con lo cual violaciones del 2020 pueden estar saliendo en 2021, pues los costes aumentaron hasta los 4,24 millones de dólares, siendo Estados Unidos el país donde más grandes han sido los costes y en concreto el sector sanitario. Esto puede decir qué tontos son los americanos, y puede verse reflejado al revés. A ver, tener en cuenta que en estos costes de ciberseguridad, aparte del tamaño de la empresa, y en Estados Unidos cuentan con empresas muy grandes, influye también la regulación, es decir, las multas que sufre un país del primer mundo como Estados Unidos por tener una brecha de seguridad en una compañía sanitaria, pues lógicamente el regulador les impone unas multas muy potentes, ¿no? Mucho más que en otros países occidentales. Aquí ya sabéis que hemos tenido muchas brechas de ciberseguridad, especialmente en la administración pública, y claro, ¿cuál es el coste dentro de la administración pública? Pues oye, hasta hay ahorros, ¿no? Que no nos pagan las pensiones o se retrasan los pagos de las prestaciones. Con lo cual, es cierto que los datos hay que protegerlos, es cierto que cada vez son más los costes y que el COVID, evidentemente, y el teletrabajo ha aumentado de estos riesgos. ¿Vale? Yo creo que, bueno, el estudio lo podéis ver con más detenimiento si os lo bajáis en el link que os he proporcionado. Y sin más, le paso la palabra a mi compañero Pedro, que como os he dicho es el CISO de nuestra organización y un experto en ciberseguridad, y os contará a continuación nuestra propuesta de servicios para alinear toda esta estrategia de ciberseguridad que hemos comentado. Pedro, por favor. Sí. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por asistir a este evento. Como bien ha dicho Francisco, soy Pedro Diestre, soy el CISO y el responsable de servicios de ciberseguridad en Integra. No llevo mucho a bordo, pero bueno, desde que llegué hemos hecho un esfuerzo ímprobo por definir el catálogo de servicios y darle una coherencia de servicios de ciberseguridad. Y como veis, el resultado final de ese proceso de análisis y de definición del catálogo de servicios es la diapositiva que os mostramos de tres grandes áreas de servicios en el entorno IT, ¿vale? Con el objetivo de facilitar a nuestros clientes la gestión, mejorar los procesos y ofrecerles soluciones, pues como las que está comentando y mostrando Francisco de IBM. Tenemos algunos acuerdos de colaboración con los principales fabricantes, en este caso con IBM, y desde luego tenemos un equipo de expertos en esas soluciones de seguridad. Hemos definido un portfolio de servicios en el que, como veis, seguridad está en el centro de los servicios de IT. Esto no es una imagen así por casualidad, sino porque consideramos que realmente todos los servicios de IT tienen que tener en cuenta seguridad desde el inicio, desde la planificación de los mismos, ¿vale? Es el único modo en el que la seguridad sea eficaz. Tenemos tres grandes áreas de servicio, lo que denominamos Smart Workplace, en el que definimos los mecanismos de conectividad, de continuidad, facilitamos la colaboración y mejoramos la productividad, damos formación a los equipos de IT de los clientes.
Por otro lado, tenemos la infraestructura, los servicios de infraestructura y de cloud, ¿vale? Ofrecemos almacenamiento, servidores, todos los dispositivos de red, de comunicaciones, hiperconvergencia de los dispositivos, multicloud, migración. Ofrecemos servicios de asesoría de cómo migrar al mundo cloud desde un mundo tradicional on-premise. Y en el centro de todo esto está seguridad, con lo que llamamos servicios gestionados, servicios de intervención ante incidentes, de análisis forense, de cumplimiento normativo y de cumplimiento legal. Y como veis ahí hay áreas de convergencia entre las tres funciones de los servicios o áreas de los servicios IT, ¿vale? Y ahí hemos definido una serie de servicios que en la siguiente diapositiva, si pasas, Francisco, podemos ver un poco más en detalle, ¿vale? Recordad que esta pieza estaba en el centro de los servicios IT, ¿vale? Entonces, mediante la colaboración de todo el equipo de expertos que forman parte de la organización de seguridad y del resto de áreas, porque tenemos expertos en diferentes áreas de servicios IT, pues ofrecemos lo que llamamos servicios de data center, que incluyen pues definición de procesos de backup e incluso de continuidad de negocio, ya no solo de disaster recovery, que se menciona a continuación, sino análisis y diseño de mecanismos de continuidad de negocio al completo, ¿vale? Ofrecemos servicios de cloud con VPNs, herramientas de multifactor authentication, firewall en cloud como servicio, no on-premise, y lo que mencionaba antes, un equipo de respuesta ante incidentes y de análisis forense que creo que todos sabéis en qué consiste. En todo caso, si a raíz de esta presentación tenéis alguna pregunta, como bien ha dicho Francisco, no dudéis en hacerla y la contestamos al final del webinar o me la enviáis por correo y yo os atenderé gustosamente. Otra área de servicios de ciberseguridad integrada con las otras dos de servicios IT es lo que denominamos Smart Workplace. Tenemos servicios de gobierno del dato, modernización de los equipos y de los puntos de trabajo, de Office 365, integramos los endpoints con EDR, con Personal Firewall y, por supuesto, implementamos soluciones SIEM de gestión de logs y de gestión de alertas, bien on-premise, bien como servicio, herramientas de gestión de privilegios y herramientas de gestión de identidades avanzadas. Y por último, ofrecemos, y esto sí que corresponde al área de ciberseguridad en exclusiva, sin apoyarnos directamente en las otras dos áreas de servicios IT, pues ofrecemos gobiernos de consultoría de seguridad, gobierno, definición de políticas, soporte de cumplimiento normativo, soporte para certificaciones, preparación de certificaciones ISO y Esquema Nacional de Seguridad. Ofrecemos consultoría de revisión de estrategia para definir cuál es el perfil de seguridad de nuestra compañía y, por lo tanto, los objetivos de seguridad a alcanzar y, por lo tanto, las políticas, procesos y procedimientos que tendremos que definir para alcanzar esos objetivos y cumplir con el perfil de seguridad que hayamos definido con la ayuda de los expertos. Y todo eso, pues, como imagináis, acompañado de servicios de SOC, que entiendo que conocéis que es un equipo de soporte 24/7 que monitoriza las alertas, los incidentes, monitoriza los eventos, realiza análisis de vulnerabilidades mediante herramientas para ello. Y por último, incluso podemos ofrecer el servicio de parcheados sistemas por cuenta de los clientes. Si ellos no tienen capacidad ni recursos para hacerlo, pues podemos ofrecer ese servicio. Y como veis, por último, pues tenemos ahí una serie de acuerdos de colaboración con los, creemos que los principales fabricantes de soluciones de seguridad. Evidentemente hay más en el mercado, pero desde luego estos creemos que tienen las soluciones más sólidas para ofrecer una respuesta a todos los servicios que os he descrito anteriormente. Bueno, y esto es todo por mi parte. Y, insisto, si tenéis alguna duda, no la enviáis por el chat o me la enviáis a posteriori. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Nerea, por favor, pasas el control a Sergio. Buenos días a todos. Gracias, Fran, Pedro.
Bueno, veis mi pantalla, veo que tengo la parte del panel visible. Sí, No sé si lo puedo minimízatelo cerrar si esto. quieres de la flechita Minimizo. naranja. Vale. Vale. Vale, gracias. Bueno, soy Sergio López, soy técnico preventa en el área de seguridad de IBM y os voy a hablar de esta solución de Guardium para la protección de los datos. Bueno, la protección de los datos que hacemos con Guardium es una protección centrada en el dato, enfocada en el dato. Esto es así porque Guardium desde sus inicios es una solución que tiene esa visión de ser un punto centralizado para comprender los datos allá donde residan, ya sea un tipo de dato, un tipo de otro, un tipo de repositorio o otro. Y esto concuerda bastante bien con lo que estamos viendo en cuanto a cómo está evolucionando todo. El enfoque tradicional no estaba tan centrado en el dato. Los sistemas de las compañías se encargaban más de proteger las áreas donde se usan los datos, no donde residen los datos, y era porque era así, las arquitecturas eran más sencillas, las aplicaciones se protegía la infraestructura donde residían esas aplicaciones y las bases de datos estando por detrás, pues protegidas en el perímetro con firewalls y este tipo de protecciones. Pero todo está evolucionando mucho. Cada vez los datos están más dispersos, son mucho más accesibles, es decir, se tienen que compartir con muchos usuarios que tienen que consumir esos datos e incluso esos perímetros dejan de estar, ya no está tan claro dónde poner un firewall. Entonces, tiene cada vez más sentido esta visión que ya tenía Guardium desde sus inicios, el comprender dónde residen los datos y poder proteger, pues como hoy en día que estamos hablando de proteger datos que están en la nube, que ni siquiera están en nuestra red, o entornos Big Data, mainframes, etcétera, etcétera. Para enseñaros en qué consiste Guardium, lo voy a centrar en estos tres puntos esenciales de lo que es la solución. El primer punto sería lo que es comprender los datos. Guardium nos va a ayudar mucho en empezar. Para proteger tenemos que saber qué datos necesitamos o debemos proteger. Luego, las herramientas que proporciona la solución, las distintas formas de proteger los datos, que tiene gran variedad para hacerlo. Y luego lo que sería la fase de pues, recoger resultados. Una vez que están los datos protegidos con Guardium, el propio herramienta me va a proporcionar distintos medios para saber que todo está bajo control o cuando algo se sale de control y tenemos que realizar alguna acción especial para proteger la información. Bueno, en el primer punto que mencionaba, que es la de comprender los datos, no es otra cosa nada más que saber dónde tengo repositorios, dónde tengo fuentes de datos y en una segunda fase, dónde tengo datos sensibles. Entonces, esto puede parecer algo muy, muy sencillo, pero no lo es, realmente no lo es. Podemos estar hablando de empresas de tamaño pequeño o medio o grande, da igual. Los datos cada vez son más y cada vez están más dispersos, como he comentado antes, con lo cual un solo equipo, que suele ser el de seguridad, no va a tener el control, la visibilidad de todo, a no ser que haga tareas, actividades especiales para localizar la información constantemente, porque los datos están naciendo constantemente, mañana aparece un proyecto nuevo y nacen nuevos datos sensibles, entonces el equipo de seguridad responsable de la seguridad de los datos tiene que estar siempre pendiente de que se tiene control de dónde hay datos sensibles, dónde hay bases de datos dispersas por la red. Entonces, Guardium proporciona capacidades de localización automatizada de repositorios y también para datos sensibles. Viene con muchas formas de proponerte plantillas ya predefinidas de lo que son, pues, por ejemplo, podemos hablar de datos personales, ¿no? Para normativa GDPR o datos financieros, pero no solo eso, aparte de que te proporciona muchas plantillas predefinidas para localizar muchos tipos de datos sensibles, tiene la posibilidad de que el usuario defina sus propias formas de localizar otros tipos de datos. Podemos estar hablando de datos muy propios de la compañía, que no son algo muy estandarizado, con lo cual hay que definir algo muy personalizado para localizar ese tipo de datos. Estos procesos automatizados buscan por la red. En el caso de buscar datos sensibles, se conectan a los repositorios una vez que los conocemos y usan distintas técnicas. Hay formas de buscar mediante el uso de diccionario de datos o se pueden buscar datos usando expresiones regulares. Al leer el dato y ver si machea con una expresión regular, pues se localiza el dato. O hay otras técnicas diferentes, ¿vale? Eso es algo variado.
Y con Guardian lo que podemos hacer es también localizar datos tanto estructurados, por ejemplo, ficheros en un sistema de ficheros, como datos estructurados, que sería desde una base de datos clásica a datos en la nube, o etcétera, etcétera. Esto sería un ejemplo. Guardian es una solución que se usa, la mayor parte del tiempo se va a usar con una consola web, que es esta que vemos ahora en pantalla, este ejemplo. Hay otras formas también de usarla, en líneas de comandos, o con integraciones con APIs, etcétera. Pero el día a día del usuario de Guardian será esta consola web. Esto es un ejemplo de lo que sería la configuración de una búsqueda de datos sensibles en unos repositorios. Podemos tener tantos escenarios de búsqueda como necesitemos. Partimos de ahí, empezamos a definir, y de todo el juego de datos, de patrones de búsqueda que proporciona Guardian, podemos seleccionar todos los que queremos que formen parte de la búsqueda que voy a programar ahora. Aquí estarían tanto los que proporciona la propia herramienta como los que el propio usuario ha definido personalizadamente. Este sería un ejemplo de, bueno, selecciono tarjeta de crédito y quiero ver si en mis bases de datos hay números de tarjeta de crédito almacenados. Y luego, para terminar lo que es la configuración de la búsqueda, hay que decirle en qué fuentes de datos quiero buscarlo. Para esto no instalamos nada, pero sí que se establece una comunicación con la base de datos. Hay que ya conocer dónde está la base de datos y definir unas conexiones, unas credenciales para comunicar y poder leer la información, si no, no va a poder localizar nada. En este caso, pues en este ejemplo estaríamos diciendo que quiero que busques tarjetas de crédito en 3 fuentes de datos. Una vez que esto se planifica, de hecho se suele ejecutar en background, se planifica, pues, por ejemplo, una vez a la semana, y de manera que los usuarios del equipo de seguridad reciben los resultados de una manera automatizada, sin tener que estar lanzando activamente estos scans por la red. Aquí yo lo estoy enseñando como lo usaríamos directamente bajo demanda. Me conecto y lo lanzo y veo los resultados en pantalla, pero pensad que eso se puede automatizar y recibir resultados automatizados en distintos formatos y por email, etcétera, etcétera. Aquí sería lo que es el informe de resultados de este escaneo que he hecho para buscar tarjetas de crédito, y entre todo el listado de datos que me está reportando, pues vemos que me muestra que sí, que se están localizando números de tarjeta de crédito tal y como le he pedido. Me dice que es una base de datos de B2, en qué tabla, en qué columna, toda la información que necesito para, a partir de aquí, pues tomar decisiones en cuanto a si quiero proteger estos datos que me está comunicando Guardian, que son sensibles. Entonces, estaríamos en esa otra segunda fase. Conocemos nuestro entorno, sabemos dónde hay repositorios y conocemos dónde hay datos sensibles de distintas naturalezas, y podemos empezar a planificar con Guardian qué protecciones quiero definir. Como dije antes, Guardian proporciona una gran variedad de distintas formas de proteger. ¿Vale? Nos puede interesar una u otra o todas, o ahora iré contando ejemplos. El objetivo es pasar de un entorno sin proteger, pues, a ver, podemos tener bases de datos con sus usuarios definidos, sus credenciales perfectamente, que de forma que eso está protegido, los accesos se dan solo a los usuarios que tienen permisos. Podemos tener firewalls allá donde podemos poner un firewall, pero como decía antes, la protección de Guardian es orientada al dato. Guardian baja un nivel más y entiende de los datos, va a entender de qué bases de datos hay ahí, y va a saber mucho detalle de cómo se están comunicando las aplicaciones o los usuarios o cualquier tipo de origen que se comunique con ese destino, que es la base de datos. Va a entender mucho de esa comunicación y de lo que está pasando. Entonces pasamos de ese entorno sin proteger, entre comillas, como decía, porque podemos pensar que la tenemos protegida con firewalls y definición de permisos, etcétera, a un entorno ya completamente protegido con estas capacidades que da Guardian. Una de las primeras acciones que podemos hacer con Guardian sin necesidad de configurar nada especial es lanzar análisis de vulnerabilidades. En seguridad es muy típico hablar de lanzar escaneos, ¿no? de análisis de vulnerabilidades, los clásicos análisis a nivel de sistema, que me evalúa qué problemas conocidos se detectan en un sistema. Esto es muy similar a eso, pero en este caso estamos hablando, como Guardian está centrado en el dato, lo hace sobre los repositorios y se soportan una gran cantidad de repositorios. Entonces, se conecta a esos repositorios y es capaz de decirme exactamente problemas muy propios de cada uno de esos repositorios donde es capaz de lanzar pruebas de vulnerabilidades. Esa sería una primera fase de protección. Una vez que tenemos esas vulnerabilidades localizadas, Guardian me dice cómo solucionarlas y proteger más los repositorios.
Luego podemos empezar a definir ya acciones en Guardian, puesto que Guardian es una solución que se entera de todo lo que pasa con mis datos. Podemos, por ejemplo, definir acciones en tiempo real. Guardian va a saber cuando un usuario determinado se está conectando para realizar unas determinadas operaciones, por ejemplo, comandos administrativos sobre una serie de datos que a mí me interesa tener muy protegidos. Entonces, puedo definir acciones en tiempo real. En cuanto ocurra una acción de ese tipo, pues Guardian lance una acción, algo, por ejemplo, una notificación, un email, bloquear los accesos, ¿vale? Entonces, eso serían acciones en tiempo real que con Guardian las podemos configurar. Pero no todo va a ser en tiempo real. Igual que estoy diciendo que podemos actuar en tiempo real, se puede simplemente actuar de manera que Guardian está enterándose de todo lo que está pasando y se está recolectando esa información. Esto es muy útil por temas de investigación. Si queremos acceder a los registros de lo que pasó hace un mes o hace un año o lo que sea, podemos acceder a la información que Guardian ha ido guardando durante todo este tiempo e investigar qué pasó en ese tiempo con los accesos a nuestros datos. También es muy requerido por temas de cumplimiento, por muchas normativas que nos veamos obligados a cumplir, pues podemos tener que presentar evidencias de cómo se están manejando nuestros datos, demostrar que lo estamos haciendo bien, demostrar que tenemos control sobre cómo se acceden a los datos y quién accede en todo momento, etcétera, etcétera. Guardian se va a encargar también de eso, de generar evidencias de una manera automatizada, de manera que nos quita mucho trabajo a la hora de cumplir con las normativas. Y luego tenemos el área de lo que es entrar en el cifrado. Con distintas técnicas del uso de la encriptación, poder proteger datos usando distintas técnicas. No lo cuento aquí porque lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Esto sería un ejemplo de esos análisis de vulnerabilidades que he comentado, un informe de resultados. Los informes al final te van diciendo de todos los test que le he pedido que se lancen contra esos repositorios, que me diga el porcentaje de test que he pasado. En este caso, pues un 57% se ha pasado, con lo cual hay muchos problemas que están reportados en este informe que estamos viendo ahora mismo en este ejemplo. Puedo acceder a cada uno de los test que se han lanzado y ver el estatus, ver si ha fallado el test, si se ha pasado, si no se ha pasado, entender el test con todos los detalles de qué es lo que se ha buscado en ese caso y entender lo que me recomienda Guardian en el caso de que tenga que resolver algún problema concreto, ¿vale? Aquí a la derecha lo que podéis ver son todas las fuentes de datos que a día de hoy se están soportando para hacer este tipo de análisis. Como decía antes, el producto evoluciona, tal y como evolucionan las infraestructuras, las arquitecturas hoy en día, que es una evolución constante. Pues Guardian es un producto que se mantiene bastante actualizado y constantemente salen capacidades nuevas o métodos nuevos para hacer este trabajo de enterarse de qué pasa con los datos, y en el caso de las vulnerabilidades pues salen nuevos repositorios, se actualizan los que ya se soportaban antes también para estar al día en cuanto a las vulnerabilidades que se conocen a nivel mundial. Esto se basa en estándares de la industria de la seguridad y sobre esos estándares y el conocimiento de la seguridad a nivel general, chequear cómo está la seguridad de los repositorios. Como decía, Guardian se entera de todo. Lo podemos configurar para saber qué pasa con mis datos. La mejor manera de hacer esto es monitorizando. Es como poner una cámara registrando todo lo que está pasando en todo momento sobre mis datos. Esto es necesario porque en cualquier fuente de datos siempre va a haber usuarios, incluso los usuarios con altos privilegios, es algo necesario, ¿no? Se tienen que gestionar las bases de datos, se tienen que administrar, pero hay un gran peligro. De hecho, cuando vemos esos informes de ataques o brechas de seguridad que han sucedido sobre los datos, vemos que el número más grande se da por el uso de altas credenciales, ¿no? Por haber robado unas credenciales o por haber tenido descuidos a la hora de manejar esas credenciales y que caigan en manos de alguien que tenga intenciones no correctas. El gran volumen es ese. Entonces, como los permisos, altos privilegios tienen que existir, son necesarios para gestionar los datos, la mejor manera de poner protecciones es monitorizando, es sabiendo en todo momento cómo se usan esos altos privilegios y sabiendo cómo se acceden a los datos. Con Guardian lo que sabemos lo podemos resumir en conocer el qué datos en concreto se están accediendo, quién, qué personas, qué usuarios, tanto si son usuarios de base de datos o usuarios de aplicaciones, por ejemplo,
cuándo, que sería en el momento exacto en el que está sucediendo la operación, y cómo se realiza el acceso a esos datos, pues qué aplicación es la que accede, con qué protocolo se está accediendo al dato, etcétera, etcétera. Luego veremos algunos ejemplos más. Bueno, como decía, todo esto de la monitorización me va a servir para saber toda esa información y poner acciones de protección, y también para el cumplimiento, con lo de las evidencias y los informes automáticamente generados por la solución. Luego no se para solo ahí, lo veremos más adelante también, lo contaré, no es solo monitorizar y ver qué está pasando, sino que como tengo mucha información de lo que está pasando sobre mis datos, le pedimos a la herramienta que de manera proactiva por sí misma actúe y nos dé recomendaciones o nos diga si está detectando cosas anómalas. Entonces, tiene una vertiente también de ese tipo, la solución que contaré un poquito más adelante. Y solo por comparar, la monitorización existe desde siempre. Muchos proveedores de bases de datos proporcionan sus propios mecanismos de monitorizar, de activar el login, de saber lo que está pasando con sus bases de datos. Lo que pasa que esas técnicas funcionan de una manera que impacta mucho en el rendimiento y no suele convencer. Al final yo lo vengo viendo en los clientes con los que trato, que son muchos y llevo trabajando con Guardian ya mucho tiempo. La auditoría nativa, la que se activa en los propios proveedores de bases de datos, no convence por este tema, porque impacta mucho en el rendimiento y se acaba desactivando o se activa lo mínimo, con lo cual no da todo el servicio que es necesario para controlar los datos. Y luego hay otro punto importante, que es la segregación de roles. Activando la auditoría nativa en los propios sistemas de bases de datos, las personas que administran esas bases de datos tienen la facilidad de desactivarlo cuando les interesa. O sea, si tuviéramos un usuario con intenciones maliciosas o que se roba las credenciales y puede desactivar la auditoría, se deja de registrar lo que está pasando y nos pueden estar robando información sin que nos demos cuenta. Guardian esto lo hace al revés. Con Guardian no puedes desactivar la monitorización, y si hay usuarios que pueden hacer cosas, queda todo registrado, y también de manera que no solo un usuario tiene la facilidad de activar, desactivar todo. Y toda la auditoría que se realiza con el producto queda registrada internamente en los sistemas de Guardian, de manera que no puede ser manipulada, no es accesible, queda muy interna y no puede ser modificada ni borrada. Bueno, estos son unos ejemplos de controles típicos. No voy a detallarlos porque se nos iría mucho tiempo, pero con ver algunos de los que veis en pantalla, podéis tener una idea de a qué me refiero cuando se dice que Guardian se entera de qué, quién, cuándo y cómo, y actuar en consecuencia conociendo esa información. Puedo, por ejemplo, pedirle que quiero enterarme de los números de registros que una consulta que hace una determinada aplicación o que se realiza desde un determinado conjunto de IPs a unos datos concretos. Pues quiero saber el número de registros que se leen. Simplemente por saber que si se pasa, por ejemplo, de 10.000 registros en un día, pues es algo que no debería pasar, no se saldría de la normalidad, y puedo tomar acciones en ese sentido. Puedo registrar qué está pasando desde determinadas IPs, o de manera que las IPs de las aplicaciones de negocio las tengo bien localizadas y son las que puedo considerar las autorizadas. Todo lo que se salga de esas IPs, pues puedo definir alertas, por ejemplo, porque se está haciendo desde unas IPs que las determino que son no autorizadas o desconocidas, ¿vale? Entonces, en base a estos ejemplos que he puesto, no quiero contar todos para que no se me vaya mucho tiempo, pero son reglas, son definición de políticas que puedo definir con Guardian para poner en práctica estas protecciones. Las alertas, mencioné antes que puedes lanzar alertas en tiempo real. Una alerta es mandar una notificación por email, por ejemplo, o una alerta puede ser mandar un evento a un sistema SIEM, de manera que en tiempo real se entere de que algo especial está sucediendo. Y viniendo la alerta desde lo que es el propio Guardian, algo especial está sucediendo con respecto a los datos. Como Guardian entiende muy bien de los datos, la información que se puede proporcionar de lo que está sucediendo es muy amplia con respecto a qué acceso es, todo esto que decía antes del qué, quién, cuándo, cómo, toda la información nos la proporciona Guardian automáticamente y se adjunta en la notificación que se tenga que enviar. Estos son dos ejemplos. El de arriba sería un ejemplo de alerta en tiempo real, cuando, pues, lo que he dicho antes, un usuario en el que no se confía, no forma parte de mis usuarios de aplicación de negocio, por ejemplo, y que está haciendo desde una IP en la que no confío también, pues está haciendo unos datos sensibles. Entonces podría lanzar esa alerta que estaba mencionando. Y otro ejemplo sería lo que serían ya alertas no tanto de tiempo real, sino de correlación.
Guardian se va enterando de cosas que van sucediendo en distintos eventos y cuando se da una serie de condiciones distintas en conjunto, pues se puede decidir lanzar una alerta. En este caso el ejemplo es pues, que cuando se accedan más de 1000 registros de datos sensibles en un rango de 5 minutos. Pues como eso no quiero que ocurra, lanzo la alerta para que sea notificado a personas o a un sistema como un SIEM. Puedo bloquear, también lo puse antes como ejemplo. Un bloqueo es algo que va a evitar que una conexión a una base de datos, si reúne unas determinadas condiciones, deje de existir, que se termine la sesión. Las condiciones las defines en Guardian. No tienes que habilitar nada especial en la base de datos, no tienes que cambiar nada. Todo lo hace Guardian estando en medio de la comunicación de lo que es un cliente con el servidor. Incluso si alguien se conecta en el propio servidor de base de datos y desde ahí lanza la conexión a los datos, Guardian está ahí en medio y se entera a todo nivel de lo que está pasando con las comunicaciones con el repositorio de datos. Entonces, si se dan las condiciones como para evitar que se acceda a determinados datos, se va a cortar la sesión y ese usuario o esa IP, ese grupo de aplicaciones, lo que queramos acotar, no va a poder acceder a información porque se ha decidido así de esta manera con una política de Guardian. Con técnicas de cifrado, como mencioné antes, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, cualquier cosa que sea sensible, aquí veis un ejemplo, pues datos personales, que se esté almacenando en un fichero, y con fichero puede ser hasta una base de datos. Al final, una base de datos tradicional son ficheros que residen en un sistema de ficheros, en un sistema operativo. Toda esa información la puedo cifrar, la puedo convertir en algo que no sea legible para usuarios y procesos a los que no quiero dar el permiso. Por contrario, a los usuarios, aplicaciones, procesos que sí quiero que tengan acceso a esta información en claro, pues se les habilita por política en Guardian que lo vean en claro. A esto lo llamamos cifrado transparente. Y es transparente en el sentido de que los usuarios finales no tienen que cambiar nada en sus aplicaciones, no hay que entender de cómo funciona Guardian. Hay unos administradores de Guardian por detrás que están definiendo estas políticas de protección, pero es transparente porque el usuario hace sus ejecuciones de leer datos. Si es una base de datos, una aplicación que conecta a una base de datos, va a tener permiso para leer el dato y se le va a dar en claro simplemente por ser el proceso que es y ser el usuario que es, ¿vale? Entonces no tiene que hacer nada especial. Cualquier otro usuario que se salga de esas condiciones no va a poder ver información. Otro nivel de protección usando técnicas de cifrado es el enmascaramiento o anonimizar información. Aquí veis un ejemplo que sería un número de tarjeta de crédito, que es algo sensible, muy sensible, y que me debe preocupar mucho a la hora de almacenarlo y de quién tiene acceso a esta información. Entonces, algo que se tiende a usar mucho y que da mucha tranquilidad es convertir este dato en un token. Este que veis a la derecha en verde sería un token. Es como una versión anonimizada de ese dato original. Si yo ahora viera otro número de tarjeta distinto a este que estoy mostrando en el ejemplo, tendríamos otro token distinto, pero que se corresponde con ese otro dato sensible. Esto lo hace Guardian. A Guardian le puedes pedir tokens y le puedes pedir que además guarden el formato del dato original. Entonces, con lo cual, visualmente va a ser algo que se puede seguir pintando en informes o para determinados usuarios que no tengan permiso para ver el dato original, pero sí verlo, el dato anonimizado en algún sitio, pues que lo puedan ver. Entonces, guardando los tokens en mi base de datos, puedo estar tranquilo, porque si alguien tiene la posibilidad de robar estos datos en una base de datos, o en un fichero o donde sea que esté almacenado, se está llevando tokens. Y si no tiene un usuario de Guardian con las credenciales adecuadas y comunicación con el servidor de Guardian, pues no vamos a poder obtener de vuelta el dato original, que sería el número de tarjeta de crédito. Y hay formas de hacer un segundo nivel de protección con esto de los tokens, que sería enmascarar partes de la información. Yo puedo definir una regla en la que diga, pues para este tipo de usuario, para esta aplicación, para sus funciones no necesita los números de tarjeta de crédito reales, pero a partir del token, que sí que tienen acceso para leerlo, le doy permiso para que se le devuelva una versión enmascarada parcialmente, es decir, meto asteriscos en parte del número de tarjeta de crédito y que se vean los cuatro últimos dígitos. Entonces, esto se puede definir muy cómodamente con las funcionalidades de Guardian.
La tercera parte que quería contaros con respecto a cómo se usa Guardium, así a grandes rasgos, sería el obtener los resultados, el saber qué se está monitorizando y qué me proporciona la propia herramienta de una manera proactiva para conocer posibles amenazas, posibles actividades en mis datos que debería vigilar o definir algo para que no ocurran cosas que no deseo con los datos. Sobre la monitorización se ofrecen una gran cantidad de informes de control, ¿no? Esto sería un dashboard, un cuadro de mandos de un usuario que tiene que vigilar, pues por ejemplo, unos datos concretos. Aquí vienen una serie de tablas que el usuario que estaría conectado ahora mismo a esta consola tiene la responsabilidad de visualizar qué tipo de operaciones se realizan, cuántos accesos se están dando. Por ejemplo, este informe puede estar acotado a una semana o a la última hora o el último mes. Es todo muy configurable. Puedo ver toda la lista. Aquí veis que este sería un ejemplo muy visual. Hay mucho informe también muy visual, muy gráfico en Guardium, de qué violaciones de políticas se están disparando en Guardium. Pues si un usuario con altos privilegios está haciendo ejecuciones de otorgar permisos o crear otros usuarios en nuevas datos cuando no debería hacer ese tipo de operaciones, pues eso sería una violación de política. Entonces, puedo ver el resumen de todas las políticas que se están violando pues, durante la última semana, por ejemplo. O informes de qué excepciones se están saltando en mis bases de datos. Cuando hay excepciones y es un número grande de errores que se devuelven en las bases de datos, también es indicativo de que algo extraño está sucediendo. Podemos estar sufriendo un ataque, alguien ha robado unas credenciales y si se dan muchos errores es que está intentando hacer cosas, está buscando datos y la base de datos responde muchas veces con errores. Estos son ejemplos, como estos hay muchos cuadros de mando y mucha información que se puede visualizar en Guardium para tener el control de lo que está pasando sobre los datos. Y sobre esa parte que mencionaba de analítica, de que el producto sea proactivo, o sea, porque todo lo que he estado hablando hasta ahora son ejemplos de definir protecciones estáticas, ¿no? Llamémoslo así, estáticas, como que el usuario sabe lo que quiere y se lo pide a Guardium así. Pero luego está lo que no queremos que sea estático. Y gracias a todo lo que hoy en día ya estamos teniendo en el software, es el machine learning, la inteligencia artificial, es pensar que los propios productos tienen la capacidad de entender por sí mismos mucha información y proponer y actuar en consecuencia. Esto lo hace Guardium también. Tiene un sistema de analítica, de machine learning, y como está monitorizando y se está enterando de lo que pasa sobre nuestros datos, de manera proactiva me va a proponer, me va a decir, mira, estamos detectando que este usuario, este grupo de usuarios, pues realiza una serie de actividades que no son las normales. Como se basa en el machine learning le hace comprender a lo largo de un tiempo de aprendizaje cuál es el uso normal en nuestros datos. Si un usuario o unas aplicaciones hacen más o menos en un rango de tiempo siempre similar, mismo tipo de volumen de operaciones, el mismo tipo de operaciones, el mismo tipo de comandos, etcétera, pues cuando se salga de esa normalidad, eso va a lanzar una alerta interna en Guardium y va a hacer un seguimiento de cosas que va a ir anotando. Pues esto no me cuadra, esto es extraño, esto no debería estar pasando. Y esto nos lo presentan en cuadros de mandos también al usuario. No se ve muy bien porque es pequeño el ejemplo, pero aquí estaríamos viendo la analítica del comportamiento de un usuario concreto. Aquí vemos que me dice sobre qué base de datos, desde cuándo se está haciendo seguimiento de este usuario, qué actividad realiza fuera del horario de trabajo y qué tipo de comandos utiliza. Me va a decir cuándo está haciendo accesos a datos sensibles, cuándo está haciendo accesos desde IPs que no son las conocidas, que no son las normales, y un gran etcétera. Hay muchísima información que tiene en cuenta Guardium para proporcionar esta información. Entonces, el objetivo es frenar cosas que no deberían estar pasando, usuarios que están haciendo un mal uso de los privilegios, etcétera, etcétera. Para ir terminando, lo que quiero presentar es un par de ejemplos. Guardium es un producto que está muy extendido a nivel mundial. Ya muchos años, existe desde hace mucho tiempo y en gran evolución. Es un producto que se mantiene muy moderno, muy al día. Surgen nuevas versiones constantemente y siempre se tiene en cuenta pues, por dónde evoluciona la tecnología para tenerlo alineado con la tecnología. Entonces, como decía, hay ya un volumen muy amplio de clientes en el mundo. Y si nos centramos ya en nuestro territorio, yo trabajo en España, pues tenemos muchos clientes en España que ya confían en Guardium
y los hay de muchos tipos, de muchos sectores distintos. Yo voy a poner este ejemplo. Este es el ejemplo de un banco que tiene Guardian hace bastante tiempo y luego que el otro es del sector de la distribución. Pero tenemos clientes en múltiples sectores. En sector público tenemos en aseguradoras. Bueno, en general hay mucha... Al final, todo tipo de organización tiene datos sensibles, unas de un tipo y otras de otro, y este tipo de soluciones les interesa. En este ejemplo que os quiero poner es el ejemplo típico de cliente interesado sobre todo por el cumplimiento. Solo por temas de cumplimiento interesa mucho Guardian, ya solo por eso. No es lo único que hace, pero solo por eso es una solución que te va a agilizar mucho todo el tema del cumplimiento. En este caso, esta empresa tiene un gran elevado número de bases de datos. Aquí veis los ejemplos con Oracle, SQL Server, en muchos sistemas distintos. Y lo que quería es agilizar mucho las tareas del cumplimiento. Es decir, tengo una auditoría dentro de 2 meses y tengo un montón de información que recopilar. Bueno, pues esto con Guardian se hace de una manera automatizada y muy ágil. Y esto es lo que interesa en este ámbito del cumplimiento a muchas empresas. Otro ejemplo sería este que presento ahora, que es el de la seguridad. O sea, por un lado, cumplimiento es como que el interesado en la solución es alguien más relacionado con el área del cumplimiento, de la protección de los datos. Y en este caso sería ya más el equipo de seguridad, que quiere de manera proactiva poner controles adicionales a cómo se están accediendo a los datos. Suele ir siempre acompañado, al final el cumplimiento está siempre presente y lo veréis por aquí, se menciona también. Esta empresa en concreto, una empresa de distribución muy grande en España. Por supuesto, el equipo de seguridad es el que tenía las prioridades, muy claro lo que necesitaba de una solución como Guardian, pero siempre surge el tema de cumplimiento. Entonces también lo usan por temas de cumplimiento. Y yo diría que prácticamente todas al final también usan las capacidades de cumplimiento de Guardian. Pero en este caso, bueno, también es un cliente con un entorno variado, Oracle, SQL Server, DB2 y bases de datos en la nube. Lo normal es que los clientes que tenemos de Guardian crezcan y vayan ampliando su despliegue de Guardian porque los datos crecen y cada vez hay más fuentes de datos, y esto de la nube es algo que lo estamos viendo en los últimos años. Cada vez más las empresas se meten a tener datos en la nube. Entonces, con Guardian podemos también hacer estas capacidades de protección en base a datos en la nube. Y bueno, en este caso el ejemplo, una empresa que lo que necesitaba, ya tenía experiencia pasada con protecciones de datos, pero les interesaba mucho que una sola solución entendiera de entornos muy diferentes, y porque tenían esta necesidad que iban a crecer y sobre todo por el tema de la nube, que no tener que conocer una solución distinta para cada tipo de repositorio, que los equipos de la protección sean muy distintos. No, Guardian es uno y con Guardian gestionas de la misma manera, ya sea proteger datos que están en una base de datos en una nube, como si están en un DB2, en un SQL Server en mis instalaciones. Eso era algo que le dieron mucho valor. Lo del impacto en rendimiento, que lo comenté antes, siempre es una constante y lo quieren, les preocupa mucho, lógicamente, y con Guardian esto siempre les dejamos muy satisfechos. Es un producto que el rendimiento no se ve impactado con el uso de estas técnicas de protección. Y bueno, poco más. Como decía, hay muchos más ejemplos que hemos querido simplemente reducirlo en 2. Tenemos ejemplos de empresas muy pequeñas, con un despliegue de Guardian pequeño, y estas eran 2 ejemplos de empresas muy grandes españolas que confían en Guardian ya desde hace tiempo. En resumen, con Guardian es una solución para tener una visibilidad completa. Se reduce la complejidad que hay hoy en día para gestionar la seguridad, muy orientada también para el tema del cumplimiento de las regulaciones, y todo esto que he mencionado de la detección de amenazas de una manera proactiva por parte de la solución es algo que también muy valioso que ofrecemos con Guardian. Esto sería mi presentación. Aquí podéis obtener más información en esta URL, información genérica de lo que es Guardian, y bueno, podéis contactar con nosotros cuando sea necesario. Creo que ahora entramos en una sección de preguntas. Sí, Sergio, mira, creo que nos han dejado por aquí una pregunta. Mira, nos dicen que Sí. si se puede usar para generar datos para desarrollo, de forma que el desarrollador pueda usar datos válidos para la aplicación, pero sin que vea los datos reales. Sí, eso sería lo que he hablado en el apartado de enmascaramiento de datos, tokenizando esos datos. Cuando hablo de tokenizar es anonimizarlos. El ejemplo que puse de la tarjeta de crédito anonimizada, como se vio en el ejemplo, lo que había a la derecha era un número de tarjeta
que podemos llamar que es falso, entre comillas, está cambiado, pero representa el dato original. Entonces, si yo, un grupo de desarrolladores, quiero cambiar mi base de datos donde están todas mis tarjetas de crédito y darle una versión anonimizada, lo puedo hacer con Warren, puedo tokenizar esos datos y que ellos manejen esos datos teniendo el formato de una tarjeta de crédito perfectamente. Es una muy buena pregunta, porque efectivamente hay muchos gastos en los equipos de desarrollo para construir datos de prueba y fíjate que la pregunta iba con rintintín o es decir, con bien pensada porque dice datos válidos, ¿no? Porque muchas veces tratamos de enmascarar datos y resulta que ya no son datos válidos, porque ya sabéis, por ejemplo, las tarjetas, ya que lo ha mencionado Sergio, entre ellas tienen que sumar no sé cuántos números para considerarse una tarjeta de crédito válida, etcétera, con lo cual los programas de generación de datos que muchas veces hacemos en las organizaciones con desarrollos propios y complejos de mantener, muchas veces son complicados de desarrollar precisamente por el adjetivo válidos, ¿no? Es decir, que el adjetivo válidos no es una pregunta trivial. O sea, no sé quién lo ha hecho, pero está muy bien pensada la pregunta. Bueno, a ver, no sé si tenemos algunas preguntas más, porque estamos 5 minutos. No hay más preguntas, nadie más se anima, no lo sé si alguien más quiere preguntar, tenéis el chat de preguntas. No obstante, si queréis dejar vuestros correos o comentar vuestros correos para que, bueno, por si nos quieren contactar. No sé si, Fran, has puesto tú en la presentación los correos o... No, la verdad es que no está la presentación, pero los puedo añadir, correcto. Los Nada, o añado antes de comentarlos, que... fpombo@integratecnologia.es, pediestre@efor.es, ¿no? Que contacten y le trasladamos todo a Sergio, cualquier pregunta, cualquier duda que haya, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Pues nada, por nuestra parte, por mi parte, muchísimas gracias a todos por participar en este seminario. Fran, Pedro, Sergio, gracias por vuestra presentación, por lo bien que habéis bueno, pues explicado todo el tema. Y nada, si queréis despediros, bueno, pues tenéis este minutito. Pues agradecer la asistencia y no sé, Tomás, si tú quieres añadir como responsable de canal de estas soluciones de seguridad de IBM, si quieres añadir algo. Bueno, yo comentaría simplemente, bueno, gracias por la asistencia. Comentaría que el software sin los servicios no vale para nada. Y aquí me va a matar Sergio, pero es así. Por tanto, es muy importante el grupo de expertos y de servicios que puede dar Pedro y Fran por parte de EFOR. Porque al final todas estas soluciones necesitan pues una configuración, un seguimiento para dejároslas en pleno funcionamiento, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, pues entonces pues contactarlos, modificar alguna regla, ver cómo funciona, nuevos updates, para que nuevas normas. O sea, al final el producto hace muchas cosas, pero lleva dijéramos, integrado pues normas de PCI de tal, y se van cambiando. Esto no es una cosa estática. Por tanto, se necesitan servicios alrededor y que mejor que EFOR, que está a vuestro lado en otras áreas, ¿vale? Simplemente. Pues fijaros, soy Pedro Diestre. Yo todavía añadiría un comentario adicional a los servicios y producto para que la inversión que hagáis tenga pleno sentido. Desde mi punto de vista y experiencia profesional, y es bastante dilatada en el entorno de seguridad, ciberseguridad, todo esto tiene que venir definido por vuestra estrategia de negocio y vuestro perfil de seguridad previamente definido. O sea, los servicios y las soluciones deberían idealmente venir como resultado de toda esa definición y análisis previo, no como una reacción ante una amenaza. Tiene que haber una coherencia en toda nuestra infraestructura de protección y esa coherencia tiene que estar en línea con nuestra estrategia de seguridad, nuestras políticas de seguridad y nuestro objetivo. Es muy importante, no lo olvidéis. Tengo la amarga experiencia de ver cómo en muchas compañías se implantan soluciones sin una estrategia definida. Pues no serán perfectamente útiles. Harán su función, no lo dudo,
pero no se le sacará todo el rendimiento como si definimos una estrategia global de protección. Creo que me entendéis por dónde voy. Y muchas gracias por la asistencia. Pues muchísimas gracias. Por mi parte, acabamos. Gracias. Gracias a todos. Muchas Un gracias a saludo. todos.